Tras la polémica que enfrentó la clínica especializada Condesa, donde más de 13,000 personas son atendidas, le presentamos cómo es su funcionamiento, sobre todo en casos de detección y canalización de nuevos pacientes con VIH. Vamos a ver. Varones que tienen múltiples parejas sexuales sin utilizar protección, usuarios de droga intravenosa, mujeres embarazadas, hombres y mujeres que pertenecen a la población penitenciaria y personas que prestan servicios sexuales son quienes principalmente acuden a la clínica especializada Condesa a realizarse exámenes clínicos para descartar que hayan adquirido el VIH. Ellos son parte de quienes reciben las más de 1,000 consultas diarias en esta clínica, considerada la más grande de América Latina. Desde el primer momento, los usuarios son canalizados al área de consejería y detección y llevados al laboratorio especializado para aplicarles una prueba. La prueba rápida nos permite a nosotros tener un diagnóstico más prontamente que si esperáramos otro tipo de pruebas y podamos darlo al usuario. Si esa prueba que se realiza en el laboratorio especializado sale positiva, nosotros realizamos otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Y si estas pruebas salen positivas, desde ese momento también tomamos otra muestra de sangre para saber cómo está el sistema inmunológico y cómo está el virus en la sangre de esta persona. En caso de que el resultado sea positivo, personal de trabajo social los acompaña en todo el proceso, iniciando con una consulta para dar comienzo a su tratamiento. Después de la consulta y detección de virus o enfermedades, acuden a la farmacia por sus medicamentos y continúan hasta que los padecimientos son controlados o erradicados. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.